Sabéis, en clase estamos trabajando fundamentalmente con Java FX para lo que es el diseño de interfaces gráficas, pero como hemos dicho, esta tecnología digamos que mejora digamos lo que serían las tecnologías anteriores como AWT y Swing para el diseño de interfaces gráficas, pero eso no quiere decir que todavía no se pueda utilizar Swing, por ejemplo. De hecho, existen muchas empresas donde se crean proyectos gráficos utilizando Swing. Entonces, con el propósito de que veáis una aplicación muy simple que me va a permitir de forma gráfica acceder, digamos, a un motor de base de datos, en este caso Postgres, pues para eso, digamos, está diseñado este proyecto. Yo en esta máquina tengo ya instalado el Postgres. De hecho, si por ejemplo veo lo que son las conexiones activas que tengo, pues veréis que por el puerto 5432 está escuchando. Este es el puerto del Postgres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo funcionando Postgres. Además, si abro, por ejemplo, lo que serían los servicios que se están ejecutando en Windows, y si lo hacéis en Linux es exactamente lo mismo, pues aquí tengo un servicio corriendo que es el Postgres. De hecho, cuando se instaló el Postgres, que para instalarlo, digamos, os vais directamente a la página de Postgres y aquí pues podréis ver todas las versiones disponibles para todos los sistemas operativos. Yo lo he instalado para Windows, pero como veis lo tenéis también para todos los sistemas operativos. Pues si os instaláis el de Windows, en el paquete de instalación por defecto viene incluido lo que sería una herramienta de administración de ese motor de base de datos, que es el pgadmin. Existen otras herramientas como Dbeaver que también se pueden utilizar para eso. Este es el aspecto que tiene el pgadmin. Yo ya lo tenía abierto aquí. Esta es, digamos, el dashboard, la pizarra, digamos, principal de esta aplicación. Y bueno, pues en este caso yo tengo creadas dos bases de datos. La de Postgres se crea automáticamente en el proceso de instalación del Postgres, es la base de datos de mantenimiento, con un usuario que se llama Postgres y con una contraseña que se llama Postgres para acceder a ella. Y como veis en este caso yo he incluido también aquí una base de datos que se llama Inca 2024, que está vacía, no tiene ninguna tabla, no tiene absolutamente nada. Simplemente el propósito es ver que me puedo conectar con esa base de datos. Ahora mismo, como estáis viendo aquí abajo, la única conexión que tengo con el motor de la base de datos es a través del pgadmin, que es esto que tengo abierto. La idea es que cuando utilice la aplicación que os voy a enseñar, pues aquí aparezca, digamos, lo que sería la conexión a través de un conector JDBC para Java, para Postgres. Bueno, pues el proyecto, como estáis viendo, lo he creado en NetBeans, se llama Conexión Postgres SQL, y en este caso lo que manejo son dos paquetes. En SQL voy a meter una clase que me permita la conexión con el motor de base de datos, y luego tengo otro paquete que es Vistas, que me va a permitir, digamos, arrancar lo que son las ventanas gráficas que yo diseño. De hecho, si me voy a ese paquete, pues aquí como veis tengo una clase arranque, que lo único que hace es meter aquí en el main, lo que sería el punto de entrada a la aplicación, que en concreto lo único que hace es instanciar un objeto de la clase conectar, que es la que vamos a ver ahora, donde tengo diseñada la ventana, ponérmela visible y ponerla en el centro de la pantalla, con este método que estáis viendo aquí. Si nos vamos a la clase conectar, pues esta es la clase que, como veis, es un JFrame, una ventana, que está diseñado con Swing. La ventaja que tiene NetBeans es que yo directamente tengo aquí la paleta con todos los componentes que me permite, digamos, las librerías de Swing. Y arrastrando aquí en modo diseño, pues directamente se me va a generar el código correspondiente a esos componentes. Eso es, digamos, la potencia que me da NetBeans en este caso. Si queréis trabajar con Eclipse, una cosa parecida se puede conseguir a través de un plugin que se llama Window Builder para trabajar precisamente con la librería de Swing. La ventana en cuestión, como veis, es una tontería. Lo único que tiene son una serie de etiquetas para informar de qué parámetros se le va a pedir al usuario que introduzca, unos JTextField para que introduzca esos parámetros, botón de conectar, botón de desconectar. Y aquí debajo he puesto pues un panel, digamos, si le echáis un vistazo a la jerarquía del JFrame que tengo aquí, pues he puesto un panel donde voy a meter una label de información
que me van informando de los posibles problemas que yo tenga en la conexión o de si se necesitan especificar más parámetros o menos parámetros. Si le echamos un vistazo a lo que sería el código, que como digo se genera prácticamente automáticamente a la hora de ir arrastrando lo que son los componentes desde la paleta que habéis visto, pues la clase conectar lo que hace es heredar del JFrame. Aquí tengo el constructor que me inicializa los componentes y en este caso pues lo que he incluido yo es una instancia de un objeto de la clase conexión SQL, que es la que me va a permitir realizar, digamos, la conexión con el motor de base de datos. Y en concreto que cuando se haga un clic en el botón de conectar, pues en función de los parámetros que yo haya ido introduciendo, lo que vamos a hacer es pues precisamente llamar a un método que me indique si se está realizando la conexión, que es el método conectar, o no se está realizando la conexión correctamente, como ahora veremos, ¿vale? Por otra parte, tengo aquí también un método que es el de comprueba edits, que lo tenemos aquí debajo, que me devuelve true o false dependiendo de que la comprobación que realice de los parámetros que se están introduciendo en los JText fields sean correctos o no sean correctos. Y además, como veis, me va generando, digamos, un mensaje para que en el panel de estado ese que os he dicho me pueda aparecer, digamos, cuáles son los parámetros que me faltan, en el caso de que me falte, ¿vale? Ahora lo veréis funcionando. Si todo va correctamente y se realiza la conexión, pues al final en el panel de estado informaré que se ha conectado a la base de datos y si no, pues que está esperando a conectarse. La clase conexión SQL, ¿qué es lo que hace? Pues aquí lo estáis viendo. Va a utilizar un conector JDBC para Postgres, al que se le pasan, como estáis viendo, pues lo que son la URL o la dirección IP o el nombre de dominio donde tengo montado el servidor de base de datos, el motor de base de datos, en este caso va a ser la máquina local. Nosotros lo vamos a poner con la IP de bucle local 127.0.0.1, el usuario que va a ser Postgres en este caso y la clave que va a ser Postgres. Si todo va correctamente, pues me dará un mensaje de conexión correcta. Si no, y eso lo muestro a través de un JOption pane. Si no, pues conexión fallida. También en una variable date, pues voy a meter, digamos, lo que es la fecha en la que se realiza la conexión o la desconexión correspondiente, ¿vale? Eso es lo que hace básicamente la clase de conexión. El tenerlo en una clase aparte me facilita que si yo quiero reutilizar lógicamente este código, pues lo pueda hacer en otro proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, para ver cómo funciona esto, pues fijaos, si yo lanzo lo que sería la aplicación, pues la ventana que se me va a mostrar es esta, que es la que habéis visto antes en diseño, y me pide que defina el servidor, la base de datos a la que me quiero conectar, el usuario y la password. Una cosa que se me ha olvidado, para poder utilizar lógicamente todo esto correctamente, pues tengo que meter aquí en lo que son las librerías del proyecto, pues lo que sería el conector JDBC. Ese conector JDBC lo podréis cargar directamente de esta página que estáis viendo aquí. Y si tenéis un JDK por encima del 8, pues la versión recomendable, como nos dicen aquí, es la 4260, que es la que yo tengo instalada justamente aquí, ¿vale? Bueno, pues con eso, como digo, la ventanita que se me muestra es esta. El servidor al que me voy a conectar, al que me quiero conectar, pues sería la dirección IP o el nombre de dominio. Si tengo un servidor de nombres que me lo resuelva correctamente, donde tengo instalado el Postgres, en este caso como lo tengo en mi máquina local, pues pongo la dirección de bucle local 127.0.0.1, también podría poner localhost. La base de datos lo acabo de enseñar antes aquí en el pgadmin, que se llama Inca 2024. Y luego el usuario es Postgres y la contraseña es Postgres también, ¿vale? La contraseña que utiliza ese usuario. Bueno, pues fijaos, si yo por ejemplo pusiera una base de datos que no existe, por ejemplo Inca 2025, y le doy a conectar, pues cuando intente realizar la conexión me muestra un mensaje que me dice que efectivamente no se puede realizar la conexión porque esa base de datos no existe.
Si pongo un usuario que no es el correcto o una contraseña que no sea la correcta, aunque la base de datos sí sea correcta, pues cuando le doy a conectar también me da un error de autenticación porque el password no es correcto. Si me olvido de poner alguno de los parámetros que tengo aquí y le doy a conectar, pues en este caso, con esa función que habéis visto, con ese método que habéis visto antes, lo que construyo es un mensajito indicando aquí que hay que proporcionar la base de datos y el usuario. Si lo pongo todo correctamente, Inca 2024, con el usuario Postgres y con la password Postgres, y le doy a conectar, pues entonces la conexión me da un mensaje de que la conexión es correcta, en concreto cuando se está realizando esa conexión. Y si me fijo ahora en el pgadmin, pues veré, si refresco la información esta que se me presenta en el dashboard, que aquí me aparece una conexión a través del conector JDBC de Postgres. Es decir, esta es la conexión que estoy realizando a través de esta aplicación que estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí digamos que informo de que se ha conectado a la base de datos en tal día, y cuando le doy a desconectar, pues directamente realiza la desconexión. Y si me vengo de nuevo aquí, pues veréis que, y actualizo, veréis que ya no me aparece la conexión a través del JDBC. Entonces, como veis, es una chorradita de aplicación, pero que me permite, digamos, lo que sería el primer paso que yo voy a realizar para manejar, por ejemplo, una base de datos y construir una aplicación donde yo pueda ir empezando a escribir en tablas, a borrar registros de tablas, a actualizar registros de tablas, que es, digamos, un funcionamiento básico dentro de cualquier aplicación que maneje, digamos, que maneje datos. Bueno, pues el propósito, como digo, era demostrar que con Swing se pueden hacer también aplicaciones que tienen un aspecto bastante correcto y que son bastante funcionales. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es todo.